¿Qué crees que todavía, tanto dentro de la iglesia como en el conjunto de nuestra sociedad, hay tanta gente que está del lado del verdugo y no de la víctima? Porque, Por qué crees que socialmente y sectorialmente en cada una de las entidades estas que están pasando estas cosas, por qué se ponen más del lado del verdugo que de la víctima? porque estamos en una sociedad que desde que eres pequeño te educan en que en la violencia, que la violencia forma parte, o sea, la violencia forma parte de nosotros y eso tú lo ves todavía a día de hoy. Hay gente que niega la violencia de género, la violencia doméstica o cualquier tipo de violencia sexual. Hay gente que sigue diciendo que bueno, si violan a una chica es porque algo habrá hecho. Hay gente que sigue O cómo iba vestida, justificando cómo ella iba lo vestida, provocó. claro. Es que hoy los niños te provocan Sí, cómo sí, van sí, como vestidos. exacto. Tú date cuenta, si la reacción cuando se denuncian esos hechos, la reacción social hubiera sido de protección a la víctima, de apoyo a quienes denunciaron, pues a lo mejor gran parte de ese sufrimiento se hubiera superado. ¿Qué tal? Muy buenas. Nos encontramos hoy aquí con un personaje que se ha hecho medio famoso o famoso entero en el conjunto del país, pero sobre todo por su valentía, por su honor, por su lucha. Ha sido el, el personaje de Tenerife que más poder se ha opuesto en contra de él y él aún así le ha ganado la batalla. Don Ciro, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al llamarte valiente? Hombre, a mí me gustaría que esto no fuera una cuestión de valentía, sino que fuera una cosa que cuando tú denuncias, pues la gente te apoye y demás. No, al Pero que final, has estado solo en toda esta batalla. claro, y si uno es valiente es porque el sistema no funciona, porque la gente no está contigo, porque no te apoyan y demás. Por la cultura. O por la cultura, es que estamos en una cultura que es muy violenta. Estamos en una sociedad que culturalmente es violenta. Entonces, lo que a mí me sucedió, pues tiene que ver con la violencia sexual de la infancia. Y ahora nosotros estamos luchando, no solo yo, sino más personas, varias asociaciones a nivel nacional, para que en las leyes sean modificadas las leyes para que nuestras vivencias o nuestras situaciones que hemos sufrido pues sirvan para proteger mejor y más a los menores, a la infancia. Yo no quiero ser macabro ni entrar en cosas que no se deben entrar, que eso lo decides tú. Pero ¿con qué edad te pasó esto? Pues a mí me empezó a pasar los abusos sexuales o las agresiones sexuales que yo sufrí con 9 años, antes de yo hacer la comunión. Ya en ese momento cuando fue con un cura que actualmente vive en su casa, está jubilado, recibe su pensión, tiene 80 años, pues con un cura que nos estaba preparando a los chicos de Tejina para hacer la primera comunión, pues con él fue con el que tuve esas varias vivencias y empezó pues claro, en mi caso fallaron varias cosas. Por ejemplo, él tenía acceso a nosotros porque él nos confesaba, fue en un banco, los bancos normales de la iglesia, nunca en un confesionario, entonces no había un espacio físico que delimitara, entonces pues empezaba a preguntarte si la tenías durita, en qué pensabas cuando te masturbabas y eso pues así fue como empezó todo, tocándote en el muslo y esas cosas. Hasta los que llegaron hasta los 15 años, cuando yo me meto en el seminario en el 2002 porque quería ser cura, pues esos abusos fueron nada más, porque hay que decirle a la gente que abuso sexual no es solo la penetración o la violación, sino que ya desde que hay un abuso de autoridad, pues ahí ya se puede producir un abuso sexual. Entonces, pues con ¿Lo aguantaste todo este tiempo claro, solo? de hecho, Solo, sin que nadie lo supiera. sí, sin que nadie lo supiera. De hecho, él siempre que yo salía del seminario, los permisos familiares, salíamos por ahí a pasear y demás, ¿no? Para afianzar la vocación, para que él me diera buenos consejos y demás. Con esa excusa, pues salíamos por ahí. Y una vez,
cuando realmente hubiera pasado algo en el plan de la violación, si eso se hubiera dado, hubiera ocurrido un día que fuimos a su casa en Tacoronte, en el Torreón, y él me sentó encima de él. Me acuerdo que era el salón de, esa era la casa de su madre, era un salón de estas casas antiguas, los salones grandes. Estaba sola, tenía una bici de ciclismo, porque él practicaba ciclismo, la tenía colgada en la pared, y me acuerdo que él me sentó ese día encima de él, y entonces me empezó a meter mano, volví a sentir su pene en mi muslo, entonces ahí fue cuando él más sentí que la cosa iba a ir a más, entonces en ese momento yo me puse de pie, me quedé yerto como una tabla, me fui contra la puerta y queriendo salir de la casa no podía porque estaba trancada, entonces él me dijo que no me preocupara, que ya nos íbamos, y efectivamente así fue. Pero esa fue la ocasión que más cerca estuve de él. En ese momento, pues ya yo dejé de ir a misa a la parroquia. Eso fue antes del verano del 2003. Yo dejé el seminario en diciembre del 2003. Y claro, ya yo no quería entrar en el seminario ese año. Pero yo no sabía cómo decírselo a mis padres, no sabía cómo verbalizar lo que a mí me estaba pasando. Yo sabía que eso no estaba bien, pero yo no le podía poner una etiqueta, un nombre. Entonces, pues cuando se enuncian los hechos por primera vez, cuando varios chicos vamos a una convivencia al sur, que queríamos, o sea, después de hacer la comunión, los que queríamos hacer la confirmación, pues fuimos a convivencia. Perdón que te interrumpa. ¿Hiciste la primera comunión con él? Sí, sí, ese durante cura todos esos tiempos pasaste la convivencia con él, de relación. Sí, claro, y en el momento en el que yo me meto en el seminario, pues esos abusos van a más, o esas ocasiones van a más. Entonces, hasta el punto que, pues claro, en el seminario te obligaban a confesarte contra los pecados que iban en contra de la castidad, los malos pensamientos, ¿no? Entonces, eso era una ocasión perfecta para él, pues, meterte mano. Hasta el punto que a mí ese hombre me llegó a besar la boca. O sea, y yo llegué a estar sentado encima de él en la sala, me acuerdo viendo él el Tour de Francia. Me acuerdo un día viéndole el Tour de Francia, me sentó encima de él, me agarró por aquí y yo sentí su pena aquí me recuerdo hasta el punto exacto del muslo izquierdo. Entonces todo eso va pasando y cuando vamos a esa convivencia en el sur es cuando los chicos dicen que el resto de chicos que no se querían confesar con él porque el cura era maricón, y esto es una frase literal, el cura es maricón. Entonces ahí es cuando yo identifico, me doy cuenta de que lo que estoy viviendo yo solo le pasa también a más gente, y es ahí cuando convenzo a los chicos para que hablemos con la catequista. Hablamos con las catequistas el siguiente fin de semana. Las catequistas fueron a hablar con él les dijo que sí sabían eso porque no se lo habían dicho antes. Las catequistas siempre apostaron por nosotros, siempre se portaron muy bien. Y es cuando se empieza a producir en Tejina el terrorismo social, que el terrorismo social es básicamente todas las dinámicas que se establecen para revictimizar a la víctima, para estigmatizarla, para hacer que la víctima sienta vergüenza por haber denunciado, se sienta asqueada, sienta que no hizo lo correcto, todo, o sea, todas esas dinámicas que van contra que bueno, a mi casa llamaban amenazándome por la noche, por la madrugada. A mi madre le dejaron de dar la paz dentro de la iglesia y después esa gente iba a comulgar, es decir, no le dabas la paz a tu hermana y después ibas a comulgar. Entonces llegabas a un lugar. ¿Tu madre falleció? Mi madre falleció, que siempre digo que a mi madre se le volvió a reproducir el cáncer por todo lo que ella sufrió, ¿no? Mi madre, siempre tuve la suerte de que mi madre siempre me defendió, mi madre siempre me apoyó. En otros casos, por ejemplo, hay casos en el ámbito familiar que yo conozco en los que los padres no creen a sus hijos. Yo tuve la enorme suerte de contar con el apoyo de mis padres y de mi familia. Gracias a que hablé, pues a todos los chicos que eran más pequeños que yo, más chicos que yo, no tuvieron esa vivencia. Mi hermano pequeño nunca tuvo esa vivencia, por ejemplo. Entonces mi madre, siempre digo que mi madre, el sufrimiento que ella tuvo con todo esto, pues es probable que eso le haya reactivado el cáncer, y mi madre terminó muriendo. La primera denuncia fue en el 2004 y en el 2008 pues fue cuando se murió mi madre. ¿Y tu padre?
te ha apoyado durante todo este Mi tiempo. padre me ha apoyado todo este tiempo. Ahora mismo, con todo esto que ha pasado, porque claro, después de yo denunciar, el cura este estuvo un tiempo fuera, no sé si en un convento, un monasterio, pero estuvo como alejado, ¿no? Pero cuando ya se calmó la cosa y ya el actual obispo era Bernardo, cuando accedió don Bernardo al episcopado, pues don Bernardo lo mandó de capellán al asilo de la Laguna y a la Madre del Redentor del Sursal. Es decir, se convirtió en el asistente, por así decirlo, de las monjas, de los adultos mayores, los ancianos del asilo y de la Madre del Redentor en el Sursal. Entonces él siguió ejerciendo como cura hasta que yo presenté una segunda denuncia en 2014. Ya en 2014 es cuando se le suspende y se hace lo que no se hizo con él 10 años antes. Pero durante 10 años, pues, don Bernardo Álvarez Afonso fue cómplice, o por lo menos fue encubridor de... ¿Hablaste alguna vez con el obispo? ¿Te llamó? Sí, porque yo lo que quería pedir al obispo era que yo quería sentarme con mi agresor y yo quería contarle a mi agresor todo lo que yo había sufrido, lo que supuso todo esto para mi madre, para mi familia. Y sobre todo quería preguntarle que por qué me hacía esas cosas, porque en vez de cuidarme, de potenciarme como persona, de acompañarme, de hacerme un chico pues formado y válido para la sociedad, porque me hizo daño. Y la respuesta de él fue que me lo hacía porque me quería. Entonces, ¿La respuesta de quién? Del cura. El cura me dijo Te estaba preguntando que qué te había hecho don Bernardo. Don Bernardo, me acuerdo que la pregunta que me hizo fue que qué pedía, que yo qué pedía. Pero no te pidió perdón, no, nunca, no te entendió, nunca, no te comprendió, ellos no te animó a seguir con la denuncia, a seguir con la lucha. No, ellos, de hecho... ¿Cuántas veces te has reunido con el obispo? Una vez. ¿Una sola vez? Sí, ¿En todos estos años solo una vez? Sí. Sí, ¿Y no te pidió perdón en nombre de la iglesia ni nada? No, y de hecho yo fui al obispado hasta el día de hoy, fui al obispado al principio cuando se monta el proceso canónico, que era como un tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Había un instructor que era cura, era el arcipreste de Sevilla, porque claro, la diócesis de Tenerife pertenece a la archidiócesis de Sevilla. Entonces estaba ese hombre, estaba el canciller del obispado también, y estaba otro hombre y después estaba yo, ¿no? Era un tribunal así. Yo fui al obispado cuando me llamó el obispo y después cuando se me da la posibilidad de hablar con mi agresor, pues me recibe el obispo, pero el obispo no participa en esa reunión, sino que me deja solo con el agresor. ¿Solo? Solo sí. Entonces yo hablé estábamos alejados, pues había más distancia, ¿no? Entre él y yo. Y fue en ese momento cuando yo le pregunto eso a Carmelo, a mi agresor. Y entonces me responde eso y el obispo nunca, la iglesia nunca. De hecho, lo que hizo la iglesia, tanto don Felipe, en paz descanse, como don Bernardo, fue echarle tierra encima. Nunca acompañaron, por ejemplo, nunca le dijeron a mi padre, oye, pues nosotros vamos a ir con ustedes, vamos a ir a la comisaría o vamos a ir a donde corresponda a poner una denuncia, lo vamos a apoyar, le vamos a ayudar económicamente a pagarse la defensa. Están pasando unos perros por aquí y se ponen alterados. Por ejemplo, ellos nunca le propusieron a mi padre pagar la defensa de mi caso, ¿sabes? Ellos nunca se pusieron a disposición de mis padres para que la denuncia nuestra penalmente pudiera prosperar. Que se dijo en su momento que bueno, que como no me había agredido físicamente, en el sentido como no había una penetración o penetración anal o una violación de otro tipo, pues entonces ese caso no había muchas garantías de ganarlo. Entonces eso quedó ahí. Y claro, mis padres fueron manipulados y jugaron con la buena fe de ellos para que eso no fuera a la jurisdicción penal. Pero nunca, el obispo nunca me ha pedido... ¿Ni el anterior, ni este? No, el anterior nunca ha habido gente del clero, por ejemplo, y gente relacionada con la iglesia que siempre me ha apoyado. Sin ir más lejos, las dominicas del convento de Santa Catalina de Siena, por ejemplo, las Catalinas,
mi madrina, confirmación, o sea, y las catequistas, hay mucha gente dentro de la iglesia que siempre me ha apoyado y que siempre he contado con su apoyo, pero hay otro ¿Cómo tipo has de... aguantado durante todo ese tiempo? Pues mira, he aguantado porque yo creo que porque mi madre de algún sitio me da fuerza y sobre todo porque yo intenté siempre al principio no llenarme de odio. Yo sí tuve muy claro ¿No que los sí. odias? No, porque el odiar me enferma a mí. Yo soy una persona que actualmente me considero una persona libre, me considero una persona feliz, sé que soy feliz porque estoy tranquilo. Y ahora de lo que se trata es de conseguir cosas a nivel legislativo para que estas situaciones, pues claro, esto nunca se va a acabar, igual que los robos o el maltrato a las mujeres nunca se va a acabar, pero sí que tenemos que dotarnos de herramientas que protejan mejor a los menores, ¿no? Pero yo odiar a esa persona no las odio, y no las odio por la sencilla razón que odiarlos es darle poder a ellos. Y yo no me he quitado la vida, lo pensé en su momento, porque claro, si cuando te señalan socialmente, te señalan, te acusan y te hacen ver que el error está en ti, pues tú lo que quieres, lo que tienes ganas de apartarte, quitarte el medio más. Y yo nunca, hubo una época en la que sí sentía rabia y odio, impotencia, pero aprendí a que tenía que irme liberando poco a poco. ¿Tú qué edad tienes? Yo ahora tengo 35. 35. Mira que has aguantado años, ¿no? Hombre, pues sí, porque yo la segunda denuncia la puse con 22 o 23 años. Y claro, para mí cuando yo hablé en el Pleno La Laguna, para mí eso fue un acto simbólico de reparación y de recuperar el honor de mi madre, por ejemplo, y de mi familia. Mucha gente en su momento no lo entendió, pero vamos, no era un acto con consecuencias jurídicas, simplemente se trataba de que el pleno del ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento... Todavía hay gente que no entiende que tienes derecho no, a expresarlo públicamente, a sacar todo eso no, y a prevenir que no le pasen a otros niños. De hecho, todavía hay gente que piensa que esto lo estoy haciendo por motivaciones políticas o por motivaciones, digamos... monetarias, ¿no? o de otro tipo de índole, y lo que se trata es precisamente de hablar de estos temas, porque si no hablas un tema no existe, y sobre todo de crear una conciencia. Yo a toda esa gente que sigue dudando de mí, lo único que les deseo es que nunca en su familia ni en su entorno pasen por situaciones como las que hemos pasado mi familia y yo, y muchos chicos, porque bueno, ya se sabe que Carmelo, pues en los años 70 ya abusaba de niños en La Gomera, y hay testimonios que han salido a la luz pública. Y se sabe que este hombre, 20 años antes de llegar a Tejina, pues ya hacía esto. Y el problema, lo grave en mi asunto es que a mí me pasó porque hubo gente que conociéndolo, lo ocultó y siguió apoyando a ese cura. Y de hecho... cuando tú dices que hay gente que lo conocía, que sabía lo que estaba haciendo, te refieres a padres de familia, padres y madres. No, y gente del clero. Gente del clero sabía. Pero la gente del clero, bueno, vamos a poner un poquito aparte en un momento, pero padres y madres que sabían que esto le estaban sucediendo a los niños y lo tapaban. Sí. Por miedo al escándalo, o por miedo al que dirán, o la vergüenza. Esos niños cuando son adultos, ya ahora que son hombres y tal, ¿has hablado con algunos de ellos? Hombre, he hablado con... Hay personas que, o sea, eso es como un ámbito más en tu vida. Hay chicos que tienen mi edad o más grandes que yo, que todavía no quieren ni siquiera enfrentarse a ese aspecto de su vida, ¿no? Lo reprimen, es personas que se vuelcan en otros aspectos de la vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues he salido adelante porque a mí me encanta el voluntariado ambiental, yo trabajo mucho con colectivos y a mí eso es lo que a mí me ha mantenido a flote, ¿no? Pero esta gente pues lo ha hecho pues ocupándose, estudiando un montón o no sé qué. Entonces hay gente que tiene mi edad o mayores que yo, que lo que han hecho es correr un velo ahí, reprimir eso y evitar que eso, y no quieren enfrentarse a eso. ¿En la actual iglesia de Tenerife, que tú conozcas o que sepas, se ha puesto alguna medida para prevenir, para proteger a las criaturas que le puede estar pasando eso en estos momentos? La iglesia ha puesto en práctica o ha intentado llevar a cabo las recomendaciones que ha hecho la Santa Sede a través del motu propio que hizo el Papa Francisco. Entonces, pero claro, ¿qué pasa con la iglesia? Que el problema que tiene la iglesia es que la iglesia quiere ser juez y parte en todo este asunto. Entonces tú imagínate que a las víctimas de violencia de género dejamos que las víctimas de violencia de género, o sea, que sus maltratadores sean los que pongan las condiciones y que sus maltratadores sean los que
crean los canales de reparación, digamos, de justicia para que las víctimas de sus delitos acudan ahí. Pues eso es lo que está haciendo un poco la Iglesia. Entonces, la Iglesia no nos deja, por ejemplo, a las víctimas, la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales o de Violencia Sexual, no nos deja participar en las decisiones que toman ellos, ¿no? Entonces, la Iglesia ha montado un plan de reparación que se llama el Plan PRIVA, que tiene gracia el nombre, ¿no? Porque claro, nos han privado precisamente. Entonces la Iglesia no es objetiva ni neutral y la Iglesia debería abrirse a colaborar con el Estado, debería abrirse a colaborar con asociaciones civiles y asociaciones profesionales, porque claro, muchas veces la Iglesia lo que quiere es, bueno, si me llega esta denuncia, pues vamos a darle X dinero, el dinero que yo considere o estimo oportuno, esto se queda aquí dentro, lavamos las cosas en casa. Y la Iglesia lo que no quiere es que los rollos salgan a la luz pública. Entonces, dijiste antes que se te pasó por la cabeza, como a tantos otros niños, cuando sufren esos abusos, quitarte la vida. Claro. ¿Cuántas veces? Muchas veces, sobre todo las noches en las que no podía dormir, en las que dormir era un tormento porque te venían las situaciones que tú habías vivido a la cabeza. Tú date cuenta, si la reacción cuando se denuncian esos hechos, la reacción social hubiera sido de protección a la víctima, de apoyo a quienes denunciaron, pues a lo mejor gran parte de ese sufrimiento se hubiera superado. Y yo tuve que dejar de estudiar en Tejina. Yo estaba en la banda de Tejina y yo me fui a la banda Valleguerra, o sea, yo sentía vergüenza de estar en mi pueblo. ¿Te apartaban de tu vida? Sí, de tu entorno. Claro. ¿Te apartaban o te apartaste? Te apartas tú, a lo mejor ellos no lo hacían, porque claro, uno a veces interpreta mal las cosas, pero llegar a un sitio, ¿no? Y que de repente se haga el silencio, o llegar a un sitio y que te giren el cuerpo, o te aparten la mirada, porque eso tú notas cuando alguien no te quiere. Y claro, tú ves que en los pueblos pues la gente se saluda, y claro, eso se llama la ignominia, ¿no? O sea, te condenan a la ignominia, ¿no? Entonces eso a nivel psicológico te pasa factura, porque te importa mucho el que dirá la gente de ti y te importa caer bien y te importa agradar y te importa porque precisamente tú has sido señalado como un bandido, como un energúmeno, Pero no eres eso, eres un valiente. Ya, pero has hecho lo que muchos no pudieron, no supieron, no se atrevieron a hacer. Lo digo lo mismo que al principio. Eres el valiente de esta isla, el valiente, la voz de muchos. Yo también sufrí cosas parecidas cuando ibas a hacer la primera comunión y como yo un montón de niños en esta isla. Y eres uno de los valientes o de los pocos valientes, por no decir casi el único, en esta provincia que se ha atrevido a denunciarlo. Y eso debería de saberlo la sociedad, pero tú también debes de ser consciente de que eres un valiente. Pero cuando a ti te aunque te ha costado. Cuando a ti te señalan y demás, sí. Tú normalizas, tienes una visión errónea de la realidad y de ti mismo, entonces te hacen sentir culpable. Claro, tú tienes que aprender, incluso yendo a terapia, a decodificar el aprendizaje que tú has llevado a cabo y volver a aprender a quererte, valorarte. Y yo creo que muchas veces cuando se hablan de estos temas, lo que tenemos que hablar es de las consecuencias que te dejan, porque las consecuencias, las físicas, están y pueden quedar ahí, pero lo más grave son las consecuencias que te quedan psicológicas o psicosociales incluso. Yo conozco víctimas de abuso por parte de profesores de Lopudey, por ejemplo, que han llegado a orinar negro, o sea, su orina ha salido color negro, porque el estrés tan fuerte que viven en estas situaciones hace que sus riñones no funcionen bien y que la orina salga de color negro. Yo conozco mujeres que han sido abusadas por sus padres, que actualmente toman 20 y pico pastillas diarias, que están en tratamiento psiquiátrico. Conozco víctimas de Carmelo que tienen casi 60 años que siguen teniendo consecuencias psicológicas y esas personas nunca han tenido a lo mejor un apoyo psicológico, que es nosotros ahora estamos pidiendo muchas cosas que se incluyan en la ley y una de las que se están pidiendo es esto, que las personas tengan apoyo psicológico y psiquiátrico, incluso educativo y profesional para que esas víctimas salgan a la... ¿Por qué crees que todavía, tanto dentro de la Iglesia como en el conjunto de nuestra sociedad, hay tanta gente que está del lado del verdugo y no de la víctima? ¿Por qué crees que socialmente y sectorialmente en cada una de las entidades estas que están pasando estas cosas,
¿Por qué se ponen más del lado del verdugo que de la víctima? Porque estamos en una sociedad que desde que eres pequeño te educan en la violencia, que la violencia forma parte, o sea, la violencia forma parte de nosotros, y eso tú lo ves todavía a día de hoy. Hay gente que niega la violencia de género, la violencia doméstica o cualquier tipo de violencia sexual. Hay gente que sigue diciendo que, bueno, si violan a una chica es porque algo habrá hecho. Hay gente que sigue o cómo iba vestida, justificando cómo ella iba lo vestida, provocó. claro. Es que hoy los niños te provocan cómo van vestidos. Exacto, y bueno, y sin ir mal. Y hay al frases así. final, eso es lo que hace, si tú le das la vuelta a esa frase, al final, por ejemplo, cuando el obispo dijo que tú imagínate cómo me sentí yo, cuando el obispo soltó en el año 2007 que las víctimas de abusos sexuales lo éramos porque lo buscábamos, incluso deseábamos tener ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, dale la vuelta a ese argumento y al final es porque esas personas que dicen eso es que son las que sienten el deseo. El deseo no está en los niños, el deseo está en el adulto. El que sabe lo que está haciendo, ¿no? El niño es niño. El niño es niño. Entonces, pues al final hay que cambiar el concepto que tenemos, o sea, al final hay que educar que estamos fallando, porque tú ves cómo viene la juventud hoy en día, los patrones machistas y tal, pues al final, y estos casos perviven. Y por ejemplo en Tenerife, en el norte de Tenerife, si por ejemplo en el sur de Tenerife muchos casos, muchas situaciones de desamparo en la infancia están relacionados con el consumo de droga, por ejemplo en el norte de Tenerife muchos de esos casos están relacionados con temas de abusos sexuales. Porque es más fuerte en el norte. Sí, más fuerte en el norte, y cuanto más conservador es una sociedad, a ver, yo no te puedo decir que 2 más 2 son 4. Cerrado, ¿no? Cuanto más cerrado. ¿Por qué? Porque el mayor cómplice de esta situación es el silencio. Y entonces eso es lo que hay que empezar a romper el silencio, decirle a las víctimas, oye, ir a los colegios contándoles cuentos, por ejemplo, a los niños, a través de cuentos, que ellos aprendan a distinguir lo que es un abuso sexual, que lo hablen, que digan, oye, pues a mí me está pasando eso, y desde que eso pasa, actuar y proteger a esa víctima, porque cuanto antes se actúe, antes se pondrá en remedio a todo esto. Y hay que acompañar. ¿Tú sientes que tu entorno, la sociedad, no lo del núcleo familiar, que ya me has dicho que te han apoyado desde siempre, sino el entorno social, cultural, político y tal, no has tenido el respaldo debido? No, ni tú ni la mayoría. La mayoría, de hecho, cuando se interviene en el pleno, que no intervenía por mí, sino también, pues, sobre todo por las víctimas que no son visibles, o por las víctimas que se han muerto sin decir nunca eso, sin verbalizar nunca eso, o las víctimas que nunca van a hallar justicia porque su victimario ha muerto. Pero, por ejemplo, en ese momento, en vez de ponerse de parte, oye, aunque creemos que no lo están haciendo bien o que se podría quitar esto de la moción, nosotros nos vamos a poner de parte de todas las víctimas y vamos en bloque a apoyar a las víctimas, porque era un rollo simbólico, no se estaba prevaricando, allí se dieron argumentos de división de poderes y decir eso... Estás hablando en genérico del ayuntamiento, pero se votó una moción, sí, pues... ¿Tú interviniste? ¿Quién votó en contra de esa...? Pues votó Coalición Canaria en contra, votó el PP en contra, votó el PSOE en contra. Votaron a favor de que se creara una oficina municipal que acogiera a todas las víctimas de todos los ámbitos, pero se votó en contra de públicamente decir ¿Eso cuándo fue? Eso fue en octubre del 2022. Con el Geray de alcalde, con la corporación. Sí. ¿Y votó en contra? ¿El PSOE, Coalición y los demás? Sí. Pues claro, y te das cuenta tú hasta dónde llega el poder de la Iglesia, ¿no? Es decir, si un político a día de hoy es capaz de ceder a las presiones de la Iglesia... Pero es que ahí no hay presiones de la Iglesia. Hombre... Hay simplemente un estatus social. Sí, un estatus, llámalo. No hay una fuerza mayor que les diga, si tú vas y no te posicionas, entonces ya es cosecha mía, perdóname que te interrumpa, Ciro, si tú te posicionas con argumentos falaces y estúpidos en contra de las víctimas, formas parte del verdugo, claro, y de su entramado. Si en un partido como Coalición Canaria o el PSOE, no pueden votar en contra de las víctimas. Aunque la víctima, como dices tú, tenga una coma que no te guste, usted está con la víctima y después haremos el matiz que se corresponda.
No, De hecho, no lo entiendo, bueno, en- conociendo los personajes, sí. En el PSOE a mí me cuesta entenderlo porque el PSOE es un partido político que en este país ha hecho mucho por la reparación y la memoria. Y Sí, pero no nosotros, tiene nada que ver el PSOE nacional con esto. con este, claro. Y le dejan hacer en la laguna lo que quiere. La reparación que se ha hecho en favor de, por ejemplo, las víctimas no, del franquismo, no del franquismo, Sí, de lo que sí. supuso. Mira, en Entonces, Coalición también votó en contra. sí, y claro, ellos ¿Qué dijeron? Unos u otros. hombre, que se invadía, y claro, lo más gracioso es que quien defendió fue, que bueno, yo no lo voy a nombrar porque si no... Está en el vídeo, está Sí, público. sí, está público y tal, pero por ejemplo que el que en ese momento formaba parte de Ciudadanos, que tiene mi mismo apellido, se apellida como yo Molina, pues ese hombre, ese concejal, que ahora está en el PP, fue el que, digamos, junto con otro personas hicieron como de maestros de ceremonia y fueron un poco los que dieron los argumentos falaces, porque allí se puso a hablar de separación de poderes y se pusieron a hablar de separación de poderes donde hay un crucifijo presidiendo el salón de plenos del excelentísimo ayuntamiento que manda a tal, o sea, tú háblame de separación de poderes si tú cumples con esa separación del ayuntamiento, de poder. A ver si lo puedo resumir. Fuiste a un pleno del ayuntamiento a hablar del drama que has pasado tú y miles de niños en este país, sí, sí. miles de niños en este país, de abusos sexuales por Sí. parte de curas, y la mayoría de la corporación te dio la espalda. Sí, El PSOE, alegando... Espera, Coalición, PSOE, Ciudadanos Sí, y PP. sí. Entiendo, ¿no? Sí, Podemos sí. no... No, Rubén y el equipo de Rubén y Eso es Daira, lógico. José Luis Eso y demás, ellos sí lo mantuvieron la apoyaron. ética, pero los otros vendieron su ética por un estatus social. Sí, pues incomprensible. claramente, y eso quedará, ¿no? Yo de hecho lo dije en la intervención que ellos podían escribir un En esa momento de la corporación, historia. Si no recuerdo mal, ¿estaba Santiago Pérez o ya no estaba? Sí estaba Santiago ¿Y qué Pérez. votó Santiago Pérez? Que es un Pues, referente del socialismo en esta isla. Santiago Pérez votó en contra y de hecho... ¿Votó en contra también? Sí, de hecho hubo una división de votos en el que una componente de su grupo político pues votó a favor de la moción, que fue Elvira Jorge, a la que Una siempre bellísima estaré persona, ese sí es súper coherente. agradecido porque ella los argumentos que coherente. dio ella lo dio como profesional, ella Es es psicóloga. psicóloga y lo dio como... Perdona Y que te vamos. interrumpa otra vez. Yo la conozco, es una gran profesional en su materia, Sí. es una gran persona y es una persona digna. Y Entonces, Santiago Pérez votó en contra y Elvira, que eran dos, sí, Elvira votó, Votó a a favor de favor, ustedes. y Junto la con Unidad Se Puede, Unidad con Se Puede. Podemos, con Si Se Puede. Y los Izquierda demás Unida. les vendieron como agua sucia. Sí, o sea... Qué vergüenza. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día nos reunimos con Esquerra Republicana en el Congreso, nos reunimos con Sí, Bildu. porque tú estás en un movimiento, para que la gente no lo sepa, estás en un movimiento nacional, Sí. donde estás participando de reuniones Sí, nacionales y a para, nivel... para sí, resarcir, para sí, que sí, se les resarza sí. de Para este que- asunto. Claro, para que se haga, por ejemplo, una ley de reparación a las víctimas, a Sí, todo sí. tipo de violencia sexual. Y lo curioso, nos reunimos con Cristina Valido, nos reunimos con Bildu, con Esquerra Republicana, con el PSOE a nivel nacional. Es decir, el PSOE a nivel nacional a lo mejor esto lo hubiera apoyado, pero aquí por las circunstancias que Y en sean, Canarias también. Pero lo que y no a lo enti- mejor a nivel de Parlamento Canaria, también. pero Lo que a no- nivel de... Yo no comparto ni entiendo lo que han hecho en La Laguna, ni unos ni otros, pero tú y yo Y sabemos qué es lo que hay detrás. Y más no habiendo una consecuencia jurídica, porque si me dices tú, bueno, es que esto nos va a comprometer jurídicamente, pero es que no había ese compromiso, o sea, ellos nunca Es una los moción iban de a empapelar. intenciones. Exacto, era una No hay- aclaración de intenciones y era decir, bueno, pues aquí nos ponemos de parte de la víctima y Es que condenamos públicamente la siempre figura del tenemos que obispo. estar parte de la víctima. Claro. En el tema machista, Claro, en temas claro, siempre en una claro, agresión hay que estar del claro. parte de la víctima. Y además que... Tenga a veces más razón en lo que dice, cómo lo dice o no las víctimas, mm. independientemente de cómo lo digan, cómo lo expresen y Sí, demás, que uno puede tener sí. una coma más allá o acá, hay que estar con las víctimas Por siempre. supuesto, por supuesto. No sé, en estas cosas no le puedes dar una palmadita a la espalda ni te puedes poner de perfil. Es como si un maltratador Bueno, pues, mata a su Ciro, mujer. viendo eso, que no pasó hace 10 años ni 20. No, hace 2 años. Hace muy poquito tiempo en el Ayuntamiento de La Laguna te ha vuelto a dar la espalda la sociedad y los representantes públicos. Te ha dado la espalda un montón de gente. Y sigues R que R. Y sigues siendo valiente. Y sigues dando la cara. Y me dijiste al principio, lo hago por mí, lo hago por la memoria de mi madre, cosa que te honra, ambas cosas.
pero también para que no suceda a otros niños, que les está sucediendo el que día le de está hoy. y que le seguirá sucediendo. Entonces tenemos que, los que trabajamos con las personas y con colectivos sociales, hay que un compromiso claro para proteger a las víctimas, para que esas víctimas sepan identificar esas situaciones, sobre todo para que hablen pronto, Yo hablé cuando me di cuenta que lo que me pasa a mí pasaba a más personas. Cada víctima Y habla sobre cuando todo, quiere. exacto, cuando quiere, cuando puede. Es que eso hay que vivirlo para saber cuando es una víctima no, ¿y por qué ahora? Con 15 años no pudo hablar por las circunstancias de la vida, el entorno familiar, vete a saber. Con 30 tampoco, porque a lo mejor tenía hijos y tal. Y a lo mejor viene a hablar con 70, con 80, con 40, porque cuando su vida, su situación se lo entiende, comprenderlo primero, aceptar lo que ha pasado y luego denunciarlo y exponerlo. Y eso tiene sus consecuencias. Te está pasando a ti el día de hoy con ese desastre de ayuntamiento, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, por eso digo que eres muy valiente, porque sigues en la lucha. Mira, tú fíjate que eso lo dije en el pleno. Hubo un ayuntamiento, el pleno de un ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, en Cataluña, pues ese pleno votó en contra, o votó a favor para que un pederasta de los jesuitas, que ya tenía 90 años, para que ese pederasta no volviera, se le negara que volviera al municipio donde él había abusado de niños. O sea, en la península ese tipo de cosas no son raras que ocurran. Que es decir, políticamente, públicamente apoyamos a ustedes, o sea, pero aquí pues Tenerife es diferente, pero incluso en las... Es que hay gente que cree que las denuncias es un ataque a la iglesia, y a la religión, a Cristo. Y no, la denuncia es contra el señor sinvergüenza que ha cometido y que ha tocado a los niños. Y lo que queremos es que pues claro, cuando tú denuncias no te enfrentas al particular, tú te estás enfrentando también al estamento. Lo que pasa en un club deportivo, por ejemplo, abusos sexuales en un club deportivo, tú no te enfrentas a esa persona, te enfrentas a la estructura. Entonces, lo que queremos los supervivientes... Tú no estás en contra del fútbol, no estás en contra del equipo. Lo que pedimos a los supervivientes es que las estructuras se pongan desde el minuto cero de parte de las víctimas, las ayuden y colaboren con ellas en todo lo que necesiten. Eso es lo que pedimos. ¿Tú conociste gente que se haya quitado la vida por...? Yo sí, yo conozco, y hombre, después de intervenir en el pleno, al siguiente día me escribió muchas personas, siempre es mayor el número de mujeres que de hombres, pero para decirte a mí me pasó lo mismo. Y yo conozco casos en la iglesia que nunca verán a la luz pública, nunca van a salir a la luz pública, pero lo conozco de testimonio propio y sé quiénes son y sé que esos curas han muerto ya, o sea, yo eso sí lo claro, no puedo hablar por ellas, no puedo dar si ellas no quieren, pero claro que estás hablando por mucha gente. Tú estás hablando por mucha gente, que aunque no le pongamos nombre y apellido, ni a la víctima ni al agresor, estás hablando por mucha gente, porque esto sabemos que lleva pasando muchos años. Y que sigue pasando el día de hoy. Es algo cultural, es algo que se transmite de generación en generación, no es algo que se normaliza. Y entonces ahí es donde tiene que crear, donde el político y la justicia tienen que crear precedentes. ¿Por qué crees que tienes más apoyo y recibes más respaldo de mujeres que de hombres? Hombre, claramente. ¿Te hace menos hombre? ¿Tú crees que a esos hombres que no lo denuncian, que no te ayudan, que no te protegen, que a lo mejor no les ha pasado nunca en la vida, pero solo por el hecho de a lo mejor de apoyarte, de respaldarte, de estar contigo, son menos hombres? Claro, tú date cuenta que si tú denuncias eso, a ti te ha pasado eso, o sea, te posicionas en un lugar de debilidad, es decir, si te pasa eso es porque eres un flojo, es porque eres un débil, es porque no sabes defenderte, etcétera. Las mujeres, ¿por qué te entienden más? Hombre, porque las mujeres es que son y siguen siendo la mayoría víctimas son mujeres, ¿no? Cuando se habla del heteropatriarcado, no se habla de una fobia al hombre, se habla precisamente de la cultura machista, de la cultura violenta que ha permitido que las mujeres sean abusadas sexualmente, que las mujeres sean agredidas, que las mujeres sean violentadas, y por eso las mujeres tienden más a empatizar con los hombres, porque ellas forman parte de la lucha contra toda esa situación de abuso, ¿no? O sea, y las mujeres, yo lo digo claramente, a nosotros nos va a entender siempre mejor una mujer que un hombre, porque un hombre
Es que eso va en contra de la hombría, es decir, que te pase eso, si te pasa es porque no eres lo suficientemente hombre Por la cultura, quieres decir. como para prevenir eso. Por un concepto cultural que te han Exacto, implantado desde chico exacto. en tu cabeza, ¿no? Exacto. Esto es así, así, el Exacto, hombre no exacto, tiene que exacto, llorar y el exacto, hombre es exacto, valiente. exacto. Bla, bla, esa Por cultura ahí, que nos han exacto. metido en la cabeza que no es real. Exacto. Entonces hay bueno, te lo digo por experiencia, a mí siempre quien mejor me ha entendido han sido las mujeres, te lo digo, en este tema han sido las mujeres y claro, al final pues tú te solidarizas también con ellas y porque es que las mujeres han sufrido mucho y ves toda la historia, las mujeres han sufrido mucho. Ciro, una cosa, en esta guerra que llevas, batalla, como dices tú, el lenguaje bélico que utilizamos muchas veces, ¿no? En esta lucha que llevas porque no vuelva a pasar, como dijiste al principio, ¿no corres también el riesgo de hacer formar parte de tu vida este asunto para siempre? Esta conquista de derechos, esta reivindicación, esta denuncia permanente. Yo creo que a nivel de... no puedes cerrar página y abrir otra. A ver, este tema a mí estoy de acuerdo contigo en que no me puede condicionar toda mi vida. Y de hecho creo que no lo condiciona porque a nivel, por ejemplo, si estoy hablando de este tema es porque creo que medianamente lo tengo superado, aunque siga viviendo situaciones que te recuerden a eso y te hagas constantemente que recordarte que eso no es lo mismo que lo que sufriste, ¿sabes? Porque eso... Pero si a mí me pasa esto y yo me quedo de brazos cruzados, entonces en mi sufrimiento, mi experiencia no ha servido de nada. Entonces lo importante... Cuando todas las peticiones, si nosotros estamos haciendo 10 peticiones, que haya un juzgado específico que lleve estos temas, que haya gente formada en estos temas para que aborden correctamente estos temas, o sea, estamos haciendo una serie de peticiones. Si de esas 10 peticiones solo conseguimos 3 o 5, pues ahí se cerrará el tema a nivel, porque claro, es que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Habrá más futuro. Habrá más futuro. Claro, pero si ellos consiguen 5 de 10, pero exacto, mañana se consiguen 8, 3 más. Nosotros descansaremos el día que las cosas que estamos pidiendo pues se codifiquen en las leyes, se conviertan en leyes y porque claro, nuestro afán ahora es proteger mejor a los menores, a la infancia y que en algún momento, pues por ejemplo, civilmente no haya prescripción. Porque hay prescripción hoy. Claro, civilmente, no sé los años porque no soy jurista, pero por ejemplo, a nivel penal es más difícil conseguir una prescripción porque, claro, nosotros estamos en un Estado de Derecho, un Estado garantista, donde se fomenta la reinserción en la sociedad, pero por ejemplo, civilmente sí sería más fácil de conseguir. Por ejemplo, el PNV nos apoyaría en apoyar en las Cortes Españolas que civilmente no se prescriba, ¿no? Que ahí entra el tema de las indemnizaciones, por ejemplo. Ahora no sé en qué sitio de España hay un juzgado que quiere reabrir un caso de hace 20 o 30 años porque cree que ahora sí hay pruebas para jugar ese caso, entonces si ese caso se abre con esas pruebas, pues ya habría un no sé qué declarativo, entonces eso sentaría jurisprudencia y todos los casos que no se han podido juzgar hasta ahora, pues podrían ser porque juzgados. Esto va en relación con lo que decíamos antes, la víctima elige el momento o le condiciona socialmente la vida a elegir el momento en el que puede denunciarlo y no si no lo denuncias cuando tienes 15 años, 8 años, 12, 2 años, lo vas a denunciar cuando tienes 40. Claro, ha transcurrido un tiempo, pero es que tú como víctima sabrás el momento y tendrás la oportunidad social y política y económica y de todo tipo para poderlo contar, porque también hay una condición económica. Exacto. Y sobre todo tú date cuenta que muchas veces el estatus socioeconómico te condiciona. Después, por ejemplo, yo conozco un caso de Valencia, chicos menores relacionados con el Opus Dei, pues hay una jueza que no quiere ni siquiera iniciar diligencia teniendo pruebas. No sabemos el motivo de por qué esa jueza no quiere iniciar diligencias contra esos presuntos o ese presunto agresor. Pero claro, cuando tú tienes pruebas y de la judicatura no se quiere iniciar ni siquiera una investigación, pues algo raro pasa. Algo raro, y el sistema judicial siempre hay español... algún familiar, algún pariente, algo que les afecta. El sistema judicial tiene lagunas, es decir, hay gente que está... Cuando se toca al poderoso, siempre hay protección. Sí. Cuando se toca al débil, cuando se toca al frágil, no hay. Que es tu caso. A ti, tú eres el vulnerable y ella era el poderoso. Claro, y tú no puedes denunciar... Protegieron al agresor, al poderoso,
en Claro. contra de la víctima. Tú no puedes denunciar cuando se te cierran todas las puertas, es decir, cuando tienes que estar constantemente intentando abrirlas, que te escuchen, que estén contigo. Tal. Conozco el caso, por ejemplo, de un matrimonio que denunció los casos que sufrió su hijo, el agresor fue condenado a 20 años y el Supremo pues le rebajó la condena a 2 años. ¿Tú te crees que eso es normal? No. Habiendo pruebas contundentes, ¿sabes? Pues entonces esa cosa es la que intentar que hay que evitar. Y por supuesto que cuando haya la denuncia falsa es un delito y si alguien denuncia falsamente incurrirá en pena. Está más que regulado. ¿Sabes? Está regulado eso. Entonces que se siga todavía diciendo que esto es porque no los he inventado. ¿Tú te crees que Sí, yo con la que tenía me iba a inventar eso? Nos vamos, ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Me gustaría otro día Sí. poder volver a repetir. Hay medios de comunicación que respaldan a las instituciones de las que hemos estado hablando hoy, que es la Iglesia, básicamente. Sí, sí. ¿La COPE te ha llamado? Nunca. Nunca te ha llamado Nunca. la COPE. Ni que- Antena 3, Antena 3 alguna vez sí me ha llamado, pero para opinar sobre las cosas que se estaban haciendo a nivel nacional, sobre todo. Pero el sí, resto de Antena los 3, medios. el resto de los medios sí, por ejemplo, Televisión Canaria se han portado muy bien, la SER, El País, o sea, hay periodistas que se han ABC. portado muy bien. ABC ha publicado alguna cosa, pero directamente a mí no me han llamado, pero sí se han hecho eco. ABC de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Todo esto se financia con dinero público Ya, y para silenciarle, ya. para taparlo, Yo es para que denunciarlo. yo no También. entiendo por qué se le sigue teniendo miedo a la iglesia. Por Porque un ahora, concepto social. pero ahora se le tiene más miedo a la iglesia que en el siglo XIX, por ejemplo. En el siglo XIX la iglesia era mucho más, la sociedad era mucho más liberal Pero es que que ahora. hay un concepto básico de fondo malo, una mala interpretación. En la iglesia hay mucha gente buena. Buenísima, buenísima. Curas, Sí, monjas, sí, obispos. mucha gente Hay buena. gente buena Muy y buena, haciendo cosas muy buenas por la Sí, sociedad. sí, sí. Y luego hay 4 malos que son Sí, los que fastidian sí, esto. sí, sí. Igual que en la política hay mucha gente buena y otros algunos malos, ¿no? Pero lo que hay que denunciar es a los malos. Sí, sí, Pero sí. pasa en todas las Y familias, en tu quitárselo familia, en mi encima. familia. Hay Quitárselo gente buena, hay encima. gente mala. En los amigos hay Quitárselo gente encima. amigos buenos y Y malos. ahora, cuando el obispo de Tenerife se vaya, lo recibirán con honores, le harán homenaje, porque la sociedad es así, o sea, la sociedad tinerfeña, la de Las Palmas es diferente, la de la provincia ya es diferente, Me digo, pero la de Tenerife es así, entonces yo no digo que hay que ajusticiarlo y tal, pero por lo menos decir, oye, usted Ha con esto empezado- no ha actuado bien, córtese un poco, ¿no? has empezado esto casi diciendo que tú no tienes rencor, que no tienes odio. Que no. ¿Tú sigues siendo cristiano? Yo sigo creyendo en la bondad humana y sigo creyendo en que cuando varias personas buenas se unen, quizás un planteamiento idealista, pero cuando hay personas que se unen para conseguir cosas buenas y en favor de las injusticias, yo creo que se pueden sacar muchas buenas cosas. Y bueno, yo es que, pues no sé, el hecho religioso no lo niego, ¿no? Entonces, pero yo no me puedo identificar con esta iglesia, o sea, yo me identifico con la injusticia y de hecho trabajo ayudando a los demás o intentando ayudar. Entonces, ¿Te quedó algo por decir hoy? ¿Te faltó no, algo? que los políticos tienen que ser más valientes y pero claro, que hay una mediocridad que Extendida. Muy es una extendida. pena, porque en la política se podrían hacer muchísimas cosas buenas. Hace años nadie apostaba por denunciar el maltrato, la violencia de género, la violencia familiar, ni siquiera la vicaria, ¿no? Que ha asistido toda la vida. Hoy hemos dado grandes pasos, quedan muchos, ¿no? Este fin de semana ha sido horrible, pero quedan muchos pasos por dar, pero la sociedad ha ido cambiando. Sí, Y yo creo que con este tema va a suceder lo mismo. Tú Ojalá estás abriendo suceda, camino ojalá suceda, para porque que otros vengan detrás. esto- Y este camino que tú estás abriendo con otra gente, este camino lo puedan recorrer otra gente cuando se convierta en autopista. Y se va a convertir en autopista, tarde o Ojalá, temprano. porque estos casos tienen que ser considerados como los crímenes de lesa humanidad, no sé, pero vamos, a lo que está pasando con Palestina, Sí. o sea, eso lo podemos hablar en otro programa, pero es que hay cosas que no nos podemos poner de perfil y que hay que apostar decididamente por las víctimas y por los que sufren y denunciar públicamente al que agrede, denunciar públicamente al que es racista, denunciar públicamente al que maltrata y exponerlo y que si la vergüenza la sienta él, que se sienta Pero la avergonzado. compartas o no la compartas, esos serían los caminos de la fe Claro. cristiana. Sí, pero Los como- caminos que conocemos Pero- publicados y documentados Ya, pero- de la vida de Jesús, de Nazaret, es esto que tú estás diciendo. Ya, Lo que pasa ya. es que hay mucha gente que lo ha Hay un- lo ha cambiado, lo ha reinterpretado, han reinterpretado a lo reinterpretado maligno y cosas. tapado.
Y han enfocado el cristianismo en los últimos, bueno, el pontificado Juan Pablo II han reinterpretado el cristianismo solo en cuestiones morales. Pero el pecador fue el que te tocó, no tú. Ya, pues eso, En la buena fe digámoselo cristiana, así. al obispo y a todos los que hoy sigue gente en Tejina apoyando a Carmelo. Y seguirá teniendo el apoyo de esa gente. Y cuando los ves, ¿qué opinas? Yo siento pena de esa gente. Yo sinceramente, a mí me llaman a la compasión, ¿no? Al final, quienes tienen la venda en los ojos y siguen justificando ese tipo de violencia son ellos, no yo. Amigo, repito lo dicho al principio, eres usted un valiente. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Repetiremos, que queda mucho por hablar y denunciar en estos temas. Sobre todo denunciar, tío. Hay que denunciar.